Hola a todos amigos, el día de hoy con ustedes quiero conversar acerca de lo que es la Trinidad de Dios. Ya para que nosotros tengamos una idea, cuando hablamos de Trinidad, eh, me refiero a que nosotros creemos, y uno de los dogmas más importantes del cristianismo es que Dios es uno, pero que se manifiesta en tres personas distintas, ¿ya? Que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto nosotros podemos verlo en la escritura de distintas formas, en distintos capítulos o versículos de la escritura podemos encontrar evidencias de esto. Sin embargo, por así decirlo, esta discusión surgió con fuerza en el siglo III, cuando surgió una corriente llamada el arrianismo que trató de quitarle la divinidad a Jesús, como de decir que Jesús no era más que un profeta o no era más que un rabino, no era Dios en sí. Entonces, en el siglo III parte una gran discusión más enérgica y con más fuerza para tratar de demostrar que efectivamente Jesús es Dios y que tanto Dios Padre como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios funcionando en estas tres personas distintas. Bien, como les comentaba, nosotros podemos ver evidencia de esto. Incluso nosotros en el libro de Juan podemos ver cuando comienza Juan en el capítulo 1 dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo, que el verbo fue hecho carne. Entonces ya se le atribuye al Hijo la cualidad de Dios. Y posteriormente a esto nosotros vemos que luego del ministerio de Jesucristo, cuando Él tiene que ascender y tiene que dejar solo a sus discípulos, les dice: tranquilos, es necesario que yo me vaya. Y así yo os enviaré a ustedes el Consolador, enviaré el Espíritu de Dios que estará con vosotros hasta el fin de los días. Así también podemos ver otros versículos, por ejemplo, con el tema del bautismo, cuando se le encarga a los discípulos bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si bien hasta ahí nosotros podríamos decir perfectamente, hay mucha evidencia que dice y que atribuye a estas tres personas el nivel de Dios, ya esta cualidad de Dios. Para el pueblo judío no fue algo tan fácil de asimilar. Y yo lo digo porque nosotros al menos tenemos hoy día la revelación completa en las escrituras. Pero para el pueblo judío era muy difícil porque ellos hasta ese momento todavía tenían la ley, todavía tenían lo que era el Antiguo Testamento. Y allí en Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 4, dice tajantemente: Jehová vuestro Dios uno es. Y por ello es que es muy difícil o resulta un poco complicado asumir que pudiera venir este Jesucristo, este maestro, y relacionarse con Dios diciendo: Él es mi Padre, yo soy Hijo, y todo lo que Él sabe yo lo sé. Entonces por eso para ellos resulta difícil. Pero si bien es cierto, nosotros podemos ver evidencia suficiente en el Nuevo Testamento. Saben que en el Antiguo Testamento también hay evidencias de esto, de esta Trinidad de Dios, de estas tres personas de Dios actuando simultáneamente y en pro de la humanidad, en pro de la creación, comunicándose con ella. Si bien es cierto, nosotros podemos ver en el libro de Génesis, en la creación, cuando en el principio estaba allí Dios, llega un momento en el que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando en plural. Entonces eso ya a nosotros nos da a entender que Dios no estaba solo, no está solo en ese momento en la creación. Pero usted podrá decir: bueno, quizás estaba conversando con los ángeles, con alguna otra criatura celestial. Y si ese versículo tampoco usted puede como satisfacer o declararlo como un argumento válido para declarar la Trinidad de Dios, lo quiero invitar al libro de Isaías. En el libro de Isaías, Isaías, uno de los profetas mayores, podemos ver en el capítulo 48, en el verso 16, dice lo siguiente: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió el Señor, Jehová y su Espíritu. Aquí el profeta Isaías está hablando de parte del Señor acerca de lo que iba a ser la venida de Jesucristo. Y parte diciendo lo siguiente: desde el principio yo no hablé en secreto, sino que desde que todo se hizo, allí estaba yo, Jesucristo estaba yo, el Hijo estaba allí junto al Padre, y ahora me envió Jehová el Señor, el Padre y su Espíritu, el Espíritu Santo. Podemos ver que está esta armonía, esta unidad de Dios ya está allí, y el profeta Isaías está hablando de esto en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que todas estas cosas, tal cual como dice ahí en el libro de Isaías, no hablé en secreto. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento fue luego revelado y completado con la figura de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero todo lo que Jesucristo habló, todo lo que Él fue enseñando, ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos decir hoy día con seguridad
que como hijos de Dios creemos en lo que es esta Trinidad de Dios, de que Dios se mueve, está el Padre, está el Hijo, quien fue entregado para sacrificar su vida por nosotros, y su Espíritu Santo que nos acompaña todos los días en este camino que tenemos hasta volver a encontrarnos con el Señor. Así que, amados míos, les animo a seguir leyendo, a seguir aprendiendo y tener claro estos conceptos y estos valores que Dios nos muestra en la Escritura. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en un próximo capítulo de La Biblia en 5 minutos.